Continuando, ¿cierto?, con nuestra conferencia. Solamente una aclaración, en el manual que ustedes recibieron o en el tríptico decía ahí un título que finalmente se modificó un poquito y no alcanzamos ahí a arreglar, así que imprimieron ese papel. Yo voy a hablar de esto ahora, ¿cierto?, que en este caso mi último tema, el día de Jehová y el arrebatamiento, diferencias e implicancias escriturales, ¿cierto? Generalmente hay una tendencia en el mundo reformado de ver el arrebatamiento y el día de Jehová como un solo evento. Y la idea de estas exposiciones, en primer lugar, ver que hay diferencias. El bosquejo general de mi presentación es la siguiente. Vamos a ver dos principios hermenéuticos importantes que ya he aludido. Hay una pregunta: ¿cuál es la esperanza de los tesalonicenses? Hay una esperanza ahí que Pablo menciona. ¿Será que es la segunda venida? La verdad pretribulacional, objeciones reformadas sobre las dos venidas, el día de Jehová, características, propósito, destinatario. El pastor Santiago ya adelantó bastante información y eso va a ser muy bueno, ¿cierto? Porque vamos a hacer un repaso más que nada. Objeciones reformadas sobre la novedad pretribulacional, el pretribulacionismo antes de Darby, ¿cierto? Vamos a ver ahí cuál es la idea, una refutación histórica y finalmente una refutación paulina de las dos diferencias y algo bien interesante que es la reunión o la cuarta reunión de Dios. ¿A qué se referirá eso? Vamos a verlo. Sí, pero antes tengamos otro momento de oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Quizás el día ya estamos quizás cansados varios de nosotros, pero Padre, estamos alrededor de tu palabra. Ayúdanos, aliéntanos, ayúdame también a mí ahora en esta hora a poder ser claro, a poder exponer tu palabra con claridad y a mis hermanos también para que puedan estar atentos a tu palabra. Gracias por lo que ya hemos escuchado, gracias por lo que tú nos has enseñado también. Y te rogamos también que esto que estamos aprendiendo también podamos atesorarlo en nuestros corazones también. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en términos generales, ¿cierto? Dentro de lo que nosotros conocemos como principios hermenéuticos, quiero mencionar dos conceptos que son claros en la Escritura y especialmente en el Antiguo Testamento. Isaías 61, si quieren buscarlo, es un texto que ya se ha citado, que lo hemos mencionado no solo yo, sino el pastor Santiago. Quiero que ustedes entiendan algo que es bien interesante. Hay ciertos principios que nosotros ocupamos para interpretar las Escrituras. Está el principio de contexto, el principio de pasajes paralelos, el principio, ¿cierto?, de contexto, que es muy importante, pero también hay un principio que es bien interesante, independientemente de la interpretación que debe considerar los símbolos, ¿cierto?, la retórica de los autores. Está el escorzo profético, que ya yo he mencionado algo de ello, y la concatenación profética. Estas son dos cuestiones opuestas que se observan mucho en el Antiguo Testamento. Isaías 61 es muy interesante porque si hay algo que uno encuentra en el pensamiento hebreo es el pensamiento circular. Nosotros hemos sido criados bajo una influencia griega occidental y siempre pensamos en términos ordenados. Punto 1, punto 2, punto 3. El pastor Santiago mencionó un concepto que es propio del entendimiento hebreo de las Escrituras, que es el quiasmo. Lo explicó muy claramente, ¿cierto? Pero también el pensamiento hebreo tiende a ser circular. Recuerdo hace años, cuando estaba estudiando en el instituto, un profe nos mandó a hacer una tarea de Joel, el libro de Joel. Hermanos, yo no entendía nada. Porque Joel habla del día de Jehová, después se enfoca en lo histórico, después como que mira al futuro y no sabía qué hacer con ese trabajo. Y con el tiempo, por supuesto, fui entendiendo que el pensamiento hebreo es bastante diferente. Empieza con una idea, va a circular, aparece otra idea, baja y retoma la idea anterior y va pensando circularmente. Nosotros no somos así, somos diferentes. Por eso que es importante considerar en el estudio, ¿cierto?, que quienes escriben, por ejemplo, en el Antiguo Testamento son hebreos. ¿Y quienes escriben en el Nuevo Testamento? Hebreos que escriben en griego, ¿cierto? Entonces es importante también esas diferencias. En el caso de Isaías 61, noten ustedes aquí que a lo menos hay tres cuestiones que son interesantes y que podemos ver de acuerdo a lo que el texto está sugiriéndonos. Generalmente yo rayo la Biblia para poder ubicarme, no hay problema, usted puede rayar la Biblia, no es la cara de Cristo, como decía una compañera que tenía, ¡oh! Le rayaste la cara a Cristo. No es la cara de Cristo, puedes rayarla. Generalmente yo
es muy útil rayarla específicamente dividiendo las perícopas o las ideas del pensamiento, ayuda mucho, puede utilizar colores. Y noten aquí, ya hemos visto algo de esto. Voy a utilizar el puntero solamente para poder indicar, aunque quizás no se nota el punto, el profeta mira hacia el futuro, pero ve, ¿cierto?, las puntas de los cerros, no ve el valle que hay entre medio. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicarle? Ve la primera venida como qué tipo de evento. Le llama el año de la buena voluntad del Señor, ¿cierto? Ahí tenemos. Y después, y el día de la venganza. Ese y es una conjunción que aparentemente en la lectura estuviera todo junto, pero sabemos que hay una separación. ¿Por qué? Porque aún el día de Jehová no está en progreso, todavía no ha empezado. Entonces, si miramos aquí, finalmente después él habla del reino milenial o las características que el texto menciona sugieren aquello. Bien decía el pastor Santiago, Apocalipsis 20 no es el único texto que habla del milenio. Nos arroja el tiempo que dura, pero está lleno el Antiguo Testamento de referencias sobre el reino del Mesías. Ahora, noten aquí, yo trato de un poquito de aquí encubrir esto, ¿cierto?, con ciertos colores. Todo esto, el celeste habla de algo positivo, esas son mi simbología, perdón. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sabemos que en la primera predicación de Cristo, Él lee este pasaje, pero cierra el rollo ¿cuándo? Aquí. Esto tiene que ver con juicio. Ahí quizás está un poco naranjo, es rojo. Ahí en mi power, ¿qué significa eso? Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados. Todo esto que viene aquí, cierto, que está en verde, habla de restauración. El profeta ve todo esto como un solo paquete, un solo evento. Ahora, lo que está aquí y aquí está concatenado, porque después del gran día de Jehová, el desarrollo del día de Jehová, a continuación, ¿qué viene? El establecimiento del reino. ¿Y hay un valle ahí que nos separa otros 2000 años, otros 1000 años? No, comienza el tiro. Por eso, concatenación profética. Y usted va a ver eso, ese patrón en muchos pasajes del Antiguo Testamento, específicamente en los profetas. Ahora, noten aquí una descripción, una ilustración. Yo sé que esto va a quedar grabado. Y después usted puede poner pausa y puede ver. Este es un intento de explicar, no quiero que esto sea dogmático, no, es que justo el pastor dijo que aquí tiene que ir, no, esto es una ilustración nomás, ¿ya? Para entender un poquito el mapa conceptual y ilustrativo. Aquí está Jeremías, año de la buena voluntad, pero hay un valle. Los teólogos llaman esto escorzo profético, incluso los reformados reconocen este concepto y le llaman también perspectiva escatológica. El autor mira hacia el horizonte y ve los picos de las montañas. Él ve el día de venganza de nuestro Señor, el día de Jehová. Zacarías 14 dice que Cristo baja, ¿se acuerdan? Y el monte se parte en dos. Y ahí, ¿cierto?, empieza el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el día de Jehová. Esto es lo que se denomina escorzo profético, separación de evento. Pero hay otra cosa que se llama, ¿cierto? Y aquí quiero mencionarlo. Bueno, aquí viene el reino milenial. Noten, a consolar y a ordenar a los afligidos de Sión. ¿Quién es Sión en ese contexto? ¿La iglesia? No, Israel. Dejemos que el texto defina lo que significa. El contexto es Israel. Ahora, después viene el estado eterno o el reino milenial o también el reino intermedio, ¿cierto? Lo que hemos aprendido, ¿cierto?, en el tema del pastor Santiago. Viene después de esto juicio. ¿Por qué? Porque el día de Jehová es juicio. Dios, ¿cierto?, manifiesta su juicio contra el mundo incrédulo, pero también disciplina a su pueblo Israel. Pero después de eso viene restauración, y eso es lo que se llama concatenación profética. No quiero mencionar todas las veces que aparece esto, pero si lees los profetas menores, generalmente te vas a encontrar con este patrón: juicio, restauración, juicio y restauración. Y eso es como una concatenación profética. Y si aparece más de una vez es porque justamente es un patrón del Antiguo Testamento. Ahora, una buena pregunta aquí. ¿Cuál es la esperanza de los tesalonicenses? ¿La segunda venida?
Quiero aclarar esto. Hay ciertos tecnicismos al usar estos conceptos. Cuando me refiero a la segunda venida aquí, tiene que ver con la venida en juicio de Dios. Los tesalonicenses estaban esperando eso como esperanza. Ahora, generalmente los hermanos reformados, ¿cierto?, piensan que el arrebatamiento es concomitante con la segunda venida. No hay un pretribulacionismo. La iglesia no es sacada de un periodo de 7 años. ¿Es así la esperanza? Quiero que veamos brevemente algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esto. Otro cuadro ilustrativo. Cristo, ¿cierto?, asciende a los cielos y deja al vicario, que es el Papa, ¿cierto? No, es el Espíritu Santo. Ese es el vicario de Cristo. Asciende a los cielos y el panorama que el pastor Santiago nos explicó muy bien, ¿cierto? Básicamente es esto. Viene un periodo de juicio que tiene que ver con la ira escatológica. Después Cristo aparece, ¿cierto?, y establece el reino milenial. Después viene el trono blanco, el juicio final, el estado eterno y finalmente la aplicación del juicio del infierno, la ira eterna. Ahora, la segunda venida está aquí, justamente haciendo una separación. Y el arrebatamiento pretribulacional significa antes de la tribulación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Notan Jesús bajando? Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace la iglesia? Es un encuentro. Eso es lo que dice Tesalonicenses, ¿cierto? Es un encuentro. ¿Dónde? ¿A la tierra? Ustedes ya saben el pasaje. Es un encuentro en los cielos, ¿cierto? El término episunagoye justamente es el que se usa ahí. Es una reunión amistosa. No es una reunión de disciplina, es una reunión amistosa. Este es el cuadro que nosotros podemos observar. Ahora, noten que Malaquías, una de las últimas cosas que dice, si me acompañan a Malaquías 4, por favor. Malaquías 4. ¿Cómo termina Malaquías su profecía? Noten qué interesante. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en lo que queda del fuego. Es como la ceniza es el polvillo que queda. Y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, ¿quiénes? Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el dispensacionalismo, ¿cierto? ¿Cómo dice su Biblia? Ya. Se acabó la discusión. Terminó la conferencia. Así ha dicho Jehová, punto. Eso es lo que él dice en su palabra. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga, ¿qué cosa? El día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten, así termina el Antiguo Testamento, con una expectativa de juicio. Ahora, avanzo, hermanos, en esto. Ahí tenemos la segunda venida. Cristo baja, pero toca los pies justamente en el Monte de los Olivos. El arrebatamiento, Cristo no toca el Monte de los Olivos, sino que es un encuentro, ustedes ya lo saben, en el cielo. Ahora, algunas objeciones reformadas sobre las dos venidas. Notemos aquí, no voy a citar tantos autores ahora. Sandstrom es un teólogo milenarista muy académico. En este sentido, da muy buenos argumentos en algunos sentidos. No estoy diciendo que sean correctos, pero el hombre tiene una capacidad tremenda. Él dice lo siguiente, noten, no hay tal cosa como un rapto o un traslado al cielo de la iglesia antes del tiempo conocido como la gran tribulación. Jesús descenderá del cielo solo una vez y en ese momento arrebatará y resucitará a la iglesia. O sea, nos dice de frentón que no existe un arrebatamiento tribulacional. Ahora, el día de Jehová
características, propósito, destinatarios. Ya vimos algo de ello, ¿cierto?, en la exposición de nuestro hermano Santiago. Déjenme complementar lo que se ha dicho para llegar a entender por qué creemos en un arrebatamiento pre-tribulacional y por qué eso está claro en el Nuevo Testamento. Algunas cosas que quiero mencionar en términos generales. Por ejemplo, su significado, su definición y significado. John Yahvé se lee ahí día de Jehová 15 veces en el Antiguo Testamento, más 2 alusiones principiadas por la preposición le, ¿cierto? Le Adonai, así se puede decir, o le Adonai. Isaías 2:12, Zacarías 30. El punto es que eso está muy claro, aparece varias veces la expresión día de Jehová. Su concepto sinóptico, el concepto de sinopticidad, aprendemos en el instituto o seminario. Tengo ramo de sinópticos. ¿A qué nos referimos? Mateo, Marcos y Lucas. Generalmente Juan se estudia aparte y los sinópticos, ¿cierto?, se estudian en conjunto. ¿Por qué? Porque ¿qué significa sinóptico? Una mirada en conjunto. Cuando miras un accidente, una persona está allá mirando, otro está acá y otro está acá, describiendo el mismo evento, pero tienen una misma perspectiva. Sinóptico. Ahora, hay un consenso sinóptico en los profetas. Desde los profetas en el reino dividido, solitario y el exilio, Dios revela o empieza a comunicar el juicio futuro apocalíptico, entre comillas, ¿cierto? Y escatológico para Israel y las naciones paganas. No voy a leer todos esos textos, pero usted después va a tener tarea y los va a revisar. Tercero, su connotación sinóptica. 3 cosas hemos visto aquí. La definición y significado, su consenso sinóptico. Todos los profetas tuvieron un mismo profesor. ¿Sabían ustedes? Un mismo profesor de teología, el Espíritu Santo. Por eso es que están de acuerdo ellos. Después hay una connotación sinóptica. ¿Cuál es la connotación? La connotación del día de Jehová se explica por la mayoría de los profetas en categorías de implicancias claras. Así, el día de Jehová tiene una connotación divina, astronómica, civil, psicológica, política mundial y geográfica universal. Son las connotaciones. Todas estas connotaciones se observan también en la mayoría de los profetas preexílicos, exílicos, como posexílicos, dejando ver la particularidad única de este día. Todas estas referencias están aquí, después usted las puede estudiar, ¿cierto? Preexílicos, número 2, acá está el 2 y puede analizar después esos versículos en el estudio. Avanzamos entendiendo las características. 4, su severidad única. El día de Jehová es muy diferente a lo que sucedió el 70, el 132, ¿cierto? Con Bar Kokhba, incluso en la Shoah, que se llama, ¿cierto?, el exterminio de más de 6 millones de judíos. Esto es más que eso. Dios siempre ha manifestado su ira frente al pecado por medio de su ira. Por ejemplo, la ira cataclísmica. ¿Dónde ocurrió eso? El diluvio, muy bien. La era exílica. La ira, ¿cierto?, de la retribución. La ira del abandono, que para mí es una de las más potentes. ¿Quieres hacer tu vida? Perfecto. Sigue tu camino. La ira del abandono. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante? Por eso Dios los entregó. Por eso que, bien dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, no endurezcas tu corazón. Humíllate ante el Señor y di, no entiendo todo, Señor, pero sí una cosa entiendo, que tú salvaste y moriste por mis pecados. Por eso es importante entender, la ira al abandono, hermano, es potente. Si no quieres escuchar al Señor, va a llegar un momento en que no vas a poder escuchar. ¡Wow! Para mí eso es muy potente, hermano, y triste a la vez. Ahora, está la ira del abandono, la ira del juicio final. Sin embargo, el día de Jehová es un día de juicios diferente, no solo en intensidad, sino también en su alcance, pues se trata de la ira escatológica divina. Y hay ciertos versículos que ya se leyeron. Por ejemplo, Jehová está airado contra las naciones. No es local, es universal. El día de venganza, el día de la ira. Sofonías es tremendo en este uso, ¿cierto? Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día de la ira de Jehová. Mi determinación es reunir a las naciones para derramar sobre ellos todo el ardor de mi ira, ¿cierto? Avanzo progresando en este sentido. Su duración específica. ¿Cuánto dura el día de Jehová?
¿Acaso será un día de 24 horas? Ya se explicó eso, ¿cierto? No se trata de un día de 24 horas. La sinopticidad del término veterotestamentario del Antiguo Testamento, Yom Yahvé, o Día de Jehová, desde el punto de vista semántico es el contenido de la teología bíblica del Día de Jehová, pero también hay una sinopticidad con respecto a cómo la Escritura define la duración del Día de Jehová escatológico. En este sentido, las Escrituras refieren la duración del Día de Jehová de varias maneras. Por ejemplo, su sentido metonímico. ¿Qué quiere decir eso? Se usa una palabra no con un significado, ¿cierto?, concreto. En este caso, no es un día de 24 horas, pero la expresión en sí implica justamente un periodo en donde Dios va a dispensar todos sus juicios. Día de Jehová. Segundo, se usa el concepto de el día del Señor. En este caso, Juan dice, yo estaba en el Espíritu, en visión, ¿en qué cosa? En el día de Jehová. Hay una discusión ahí. De hecho, los católicos creen que se refiere a que Juan estaba el día domingo. De hecho, la versión latina que ocupaban ellos dice indominica, ¿cierto? En latín, que significa yo estaba el día domingo. Francisco de la Cueva dice, no, eso se refiere al día del señorío de Cristo. O sea, Juan es levantado en visión y ¿saben lo que él hace? Él observa todo el desarrollo del día de Jehová. Y tú lees Apocalipsis 6 hasta el 19. ¿Y qué ves? Ves 3 patrones o 3 consecutivas de juicios. Están los juicios de los sellos. ¿Qué más? Copas y trompetas. Y si tú lees eso, te vas a encontrar que son el desarrollo del día de Jehová. Ahora, avanzo un poquito. La semana de Jehová. Por ejemplo, la segunda referencia metonímica, ¿cierto?, del día de Jehová es la 70ª semana de Daniel. Es el lenguaje que usa la Escritura para referirse a este periodo de juicios. Juan usa la palabra hora, pero metonímicamente para referirse a este periodo. Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ¿de qué cosa? De la hora de la prueba que ha de venir sobre una localidad pequeña. No, sobre el mundo entero. Ahora, avanzamos en esto porque esto simplemente es un repaso, mis queridos hermanos. Hay un sentido también temporal adverbial, ¿cierto? Los adverbios, ¿se acuerdan de los adverbios? Hay que repasar un poco el tema de la gramática a veces. El gran día, no dice día, sino gran día. Y dice Jeremías 37, ¡ay, cuán grande es aquel día! Grande, Gadol, subraya la particularidad de este día, ¿cierto? Ninguno como él, de allí, tanto que no hay otro semejante a él. Entonces, eso a mí me tiene que hablar, no se trata de cualquier día. Otra referencia adverbial es la gran tribulación, no la tribulación, sino la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación. Las mismas escrituras definen y dirigen la consensualidad de sus enseñanzas. Jesús, ¿cierto? Jeremías, parece que están de acuerdo, ¿no? ¿Se dan cuenta que dicen lo mismo? En otro tiempo, en otro contexto, dirigidos por el Espíritu Santo, nos hablan del mismo día. Ahora, noten este cuadro. ¿Qué ven aquí? Hay una sinopticidad en cuanto a el día de Jehová. Noten. Jeremías dice, ¡ay, cuán grande es aquel día! No hay otro tiempo semejante a él. Tiempo de angustia, propósito. ¿Para quién? Tiempo de liberación para Jacob también, y tiempo de liberación para Jacob. Bueno, ahí está repetido, perdón, hermanos. Si tú saltas a Daniel, te vas a encontrar. Aquel tiempo habrá liberación para tu pueblo, pero también se habla de tiempo de angustia para tu pueblo. Jeremías dice lo mismo. Tiempo de angustia. Wow, parece que aquí no hay copyright. No, por supuesto, pero están diciendo lo mismo. Apocalipsis 3:10, la hora de la prueba, que son juicios que van a venir por sobre todo el mundo. Y si vamos a Mateo 24, Jesús replica lo que ya se ha dicho. Dice, un tiempo de gran tribulación, un tiempo de salvación difícil, un tiempo que será acortado por los escogidos, ¿cierto? Y si tú lees el contexto de Mateo 24, ¿a quién tiene en mente Cristo? Todo el lenguaje que tú ves ahí es judío. Después dice, un tiempo que no ha habido nunca ni lo habrá más. Noten, no hay otro tiempo semejante. Noten acá lo mismo.
Acá, tiempo de angustia para tu pueblo, tiempo de angustia, una hora de la prueba para todo el mundo. Sinopticidad significa que estos autores hablan del día de Jehová y están de acuerdo. Todos están de acuerdo en la connotación. Ahora, aparte de las características y propósitos destinatarios, aquí vemos no solamente el propósito del día de Jehová, sino también los destinatarios. Hermanos, ponga atención en esto. Dios reúne a las naciones para juicio y castigo. Siempre Dios ha dispensado su juicio en todos los tiempos. En el día de hoy podemos ver el juicio de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, ya lo vimos. Pero noten estos versículos que quiero mencionarles. Joel 3:2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones. Noten en esta expresión, reuniré. Zacarías 14, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueada las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Noten este pasaje, Sofonías 3:8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es, ¿qué cosa? ¿A quién? Noten, otra vez se repite, a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo y el ardor de mi ira. Noten Apocalipsis 16:6, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama... Ya, sigamos con esto. Noten el concepto, Dios reúne a Israel para juicio y castigo. Aquí también vemos esta expresión, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén como quien junta plata. El 21 dice, yo juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos como se funde la plata en medio del horno. Eso está hablando de juicio, hermanos. Ahora, después, por supuesto que hay una restauración de Israel, dice, Dios reúne a Israel para restauración también. Ya lo leímos, Jeremías 3:7. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Daniel 12 dice lo mismo, Dios reúne a su pueblo, ¿cierto? Y será un tiempo de angustia. Ahora, pero aparte de eso, la información del Antiguo Testamento nos dice que Dios reúne también a Israel para salvación y para restauración. En el mismo contexto. ¿Por qué los lleva, cierto, a este tiempo de angustia? Porque Dios va a probar a Israel, los va a fundir, va a meterlos en el crisol para purificarlos. Ahora, noten cómo se ve esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, ¿cierto? Para que se apliquen todas estas profecías a la iglesia. No dice eso, ¿cierto? El texto. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo ha ocurrido eso, hermano, en la historia? ¿Cuándo Israel ha buscado a Dios de verdad? Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver la cautividad. Y noten, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar donde os hice llevar. Otra expresión, Jeremías 31:8, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. ¿Para qué? Para que estén ahí, reunidos, es restauración. Jeremías 32:37, he aquí yo los reuniré de todas las tierras y los haré habitar. Miren esta expresión. ¿Cómo? ¿Alcanzan a leer? Está Israel ahora viviendo seguramente. Ya. Sofonías 3:20, en aquel tiempo yo traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, dice, pues os pondré para renombre y para alabanza. ¿Qué? ¿Sofonías es el mismo que está diciendo que va a llamar a las reuniones para derramar su ira? También dice, también voy a reunir a mi pueblo, no solo para disciplinarlo, sino también para ¿qué? Para restaurarlo. Noten el concepto que se va repitiendo todo el tiempo. ¿Quién reúne a Israel? Dios. Les dio una cita a Israel. Ahora, si hacemos el resumen, nos encontramos con lo siguiente. Tenemos que el clímax del día de Jehová justamente es la venida de Cristo, pero vemos a través de estos pasajes que Dios reúne, ¿cierto? O hay una reunión con las naciones para disciplina y juicio, pero también hay una reunión con Israel para disciplina y juicio, pero también hay una reunión con Israel para regeneración y restauración para pasar al reino milenial. Ahora,
No se olvide de lo que acabamos de leer sobre las reuniones que tiene Dios. Sin embargo, déjenme comentar algo breve sobre las objeciones reformadas sobre la novedad del pretribulacionismo. El pastor Sugiel dijo en su momento y causó mucha controversia. A través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en una unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Eso es preocupante porque, si eso fue así, estamos creyendo en algo novedoso. ¿Será así? Déjenme mostrar el trabajo que hizo un hombre que murió el 2015, un hombre de Dios que se llama Thomas Watson. No voy a citar todo lo que él dice, pero esta pregunta necesita ser respondida. ¿Cómo es eso? ¿Realmente a través de toda la historia de la iglesia se ha creído que el rapto es concominante con la segunda venida y los dispensacionalistas inventaron un rapto pretribulacional? Miren, hermanos, este autor escribió este libro que está en inglés, no está traducido al español todavía. Se dan cuenta que hay hartos libros en inglés que hay que traducir al español. Dispensacionalismo antes de Darby. ¿Cómo eso? ¿No fue Darby quien inventó el dispensacionalismo en el siglo XVIII? ¿Cómo puede haber dispensacionalismo antes? Conversando con un profe de historia me dijo, mira, es imposible y no es muy sabio señalar eso. Decir que nadie propuso ante eso, porque ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento del devenir y la dinámica de la historia. Es incluso pretencioso señalar una declaración como esa. Ahora, este autor, hermanos, como dice ahí una pequeña referencia, William Watson, fue una bomba cuando publicó el 2015 este libro, porque este autor, ¿cierto?, un doctor en historia, inglés, si no me equivoco, estuvo investigando literatura que no había sido, ¿cierto?, analizada, y utilizó más de 350 fuentes primarias de compilación en su libro, o en este libro, y en cuanto al concepto del rapto pretribulacional o arrebatamiento pretribulacional, él concluye que muy poco de lo que John Nelson Darby enseñó a mediados del siglo XIX era nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Él descubrió que muchos hombres antes de Darby ya habían hablado acerca de un arrebatamiento pretribulacional. No en los términos modernos, por supuesto, pero sí una noción de que Dios iba a liberar a su pueblo. Noten, por ejemplo, Thomas Vincent en el siglo XVI escribió lo siguiente: los justos repentinamente arrebatados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, vista que será temerosa y asombrosa para ellos cuando perciban que se quedan atrás. Oh, el miedo y la angustia que estará sobre los espíritus de aquellos incrédulos pecadores sin Cristo, sin gracia, algunos de ellos vinculados con las relaciones más cercanas a ellos, cuando sus familiares creyentes serán arrebatadas de ellos y llevadas al aire con el resto del tren glorioso de los santos, cuando ellos mismos permanecerán debajo de la tierra. Los amigos estarán juntos ese día como en otras ocasiones, sin esperar la venida de Cristo. Supongamos que los cielos se abrieran ahora y ustedes escucharan el sonido de la última trompeta y Jesucristo descendiera. Todos los que fueran impenitentes e incrédulos se quedarán atrás y piensen qué terror caerían sobre ustedes. Oh, cuán terrible sería para ustedes y para todos los que se encuentren en el número de ellos que se quedarán. Es una pregunta, más bien dicho. ¿Cómo? Este autor ya estaba viendo una distinción en que Dios hace, justamente, valga la redundancia, una distinción entre sus hijos piadosos, los creyentes, para sacarlos de un juicio. Siglo XVI. Notemos otro ejemplo. Aquí hay un autor también graduado de Cambridge que dijo lo siguiente, siglo XVI también. Lo primero que será en el gran día de Jezreel, un día de juicio, de acuerdo a Oseas, será la liberación de las iglesias de la aflicción terrible en la que se encontraron un poco antes, porque así lo dicen las Escrituras. Daniel 12:1, que antes de ese día habrá un tiempo de problemas como nunca antes, y en ese momento tu pueblo será libertado. Por lo tanto, se llama un gran día porque Dios se aparecerá tan gloriosamente en la liberación de su iglesia en ese día que está yendo hacia arriba, está ascendiendo. Busca en estas verdades de Dios para que puedas estar mejor preparado para encontrarte con Cristo, su novio, cuando Él venga. ¿Qué ves aquí? Aquí no ves dispensacionalismo moderno, pero ves una noción de que la iglesia es sacada o es arrebatada. ¿Cuándo? Siglo XVI. Notemos otro ejemplo.
Joseph Mede, siglo XV, escribió: después de esto, nuestra reunión con Cristo en su venida, los santos serán trasladados al aire y pueden ser preservados durante la conflagración de la tierra y sus obras. Segunda de Pedro 3:10, que así como Noé y su familia fueron preservados del diluvio al ser levantados sobre las aguas en el arca, así los santos en la conflagración, que es una palabra antigua, ¿cierto?, en la conflagración o en el juicio, deberán ser levantados en las nubes a su arca, Cristo, para ser preservados allí del diluvio del fuego, donde los impíos serán quemados. ¿Dónde? Acá abajo. Entonces, estamos viendo de que sí habían autores que sí habían vislumbrado, quizás no en los términos sistemáticos modernos, posterior a Darby, pero sí había una noción de que Dios iba a hacer una distinción, sacando a su pueblo del terrible juicio del gran día de Jehová. Finalmente, otro autor, noten, bajamos a qué siglo, 600, siglo VII. Venerable Bede escribió: cuando el Señor desciende para el juicio, los santos son inmediatamente, noten, raptados por el Señor para encontrarse con Él en el aire. El fuego cubrirá toda la superficie de la tierra y los injustos serán incapacitados para ser atrapados en el cielo. ¿A qué suena eso? A rapto pre-tribulacional. Añade también: y nos has redimido para Dios con su sangre de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Es la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo y recogida de las naciones. Y Juan lo muestra en el cielo diciendo de ellos: y reinarán sobre la tierra. No dice que reinarán espiritualmente. Se subentiende que aquí la perspectiva de este autor era que iban a reinar, pero no solamente reinar, iban a ser exonerados del juicio, hermanos, del gran día de Jehová. ¿Es cierto entonces que el arrebatamiento pretribulacional comenzó el siglo XVIII? Había nociones antes. Hermano, yo cité un par nomás, pero puede usted ver ese libro, ¿cierto?, y encontrar varias referencias más sobre que había una noción, incluso en los puritanos, de que Dios iba a sacar a su pueblo para que no experimentara la ira del día de Jehová. Ahora, la refutación paulina. Hay un hilo rojo en la epístola de Pablo a los tesalonicenses que quiero mencionar. Si ustedes notan ahí, aquí hay una división de toda la epístola. Tenemos algunos colores que nos ayudan a entender que en el caso de los cuadros celestes, básicamente lo que presentan o representan en mi nomenclatura es esperanza. Esperanza. ¿Lo rojo qué podría representar? Muy bien, ¿cierto? Ahora, notemos un poquito el hilo rojo. Lo primero que vemos que el autor comienza al tiro a hacer una distinción. Ustedes sufren ahora, dice, ¿cierto?, tribulación por los que los atribulan, pero noten lo que dice Pablo en el versículo 10. Y esperar de los cielos, y me gusta mucho cómo lo explica, es como que da todos los datos, y esperar de los cielos a su Hijo, Ruth, número, no dice eso, pero da tantas referencias de quién es y a quién esperamos. A su Hijo. ¿Qué Hijo? El cual resucitó de los muertos. ¿Cómo se llama? Jesús, quien nos libra ¿de qué cosa? La ira venidera. Si lees el contexto, ¿a qué ira se estará refiriendo? No, eso se refiere a la ira del abandono, a la ira del juicio por no aceptar a Cristo. No, lee el contexto. Vamos con el hilo rojo. Acordándonos sin cesar delante del Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. En nuestro... Pablo, ¿qué está subrayando? La esperanza que enseñó a los tesalonicenses. Vamos con otro versículo, siguiendo el hilo rojo. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Él no dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Que compren búnkers, porque el día de Jehová sí viene potente. No dice eso. Vislumbra la venida de Cristo por su iglesia como un día de esperanza, no como un día de, wow, tiemblen, junten agua. No dice eso. Ahora, noten
Primera Tesalonicenses 3:11 en adelante. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La connotación de esta enseñanza es esperanza, no es tiemblen. Seguimos con el hilo rojo. Por tanto, cada uno busque un psicólogo que le ayude, no dice eso. Alentaos con estas palabras unos a otros. Cristo viene por nosotros. Nos ha liberado del castigo más terrible que pueda haber y no nos va a exponer a juicios terribles. Dice, alentaos unos a otros. Sigamos con el hilo rojo. Primera Tesalonicenses 5, 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál será la ira del contexto? Vamos a ver. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, otra vez, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El llamado de Pablo a los tesalonicenses es, vienen días malos, escóndanse en la casa, no hagan nada. No, es todo lo contrario. Noten, dice, por lo cual animaos unos con otros y edificaos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Siendo edificados unos a otros. Otro versículo que habla de esta línea también, ¿cierto? Primera Tesalonicenses 5:23. Si el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea, ¿qué cosa? Guardado, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Bueno, la idea aquí contextual es sin mancha, sin daño, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, ¿cierto? Vemos una cuestión más. Claramente, ¿cuál es el hilo rojo, el leitmotiv de las epístolas de Tesalonicenses? En este caso hemos analizado la primera, esperanza. Esperanza, hermanos. Pablo nos está diciendo, bueno, en realidad las cosas están feas, traten de arreglárselas ahí, vean cómo pueden salvarse de ese día. No dice eso. El día es un día de esperanza. Ahora notemos otro argumento más, cláusulas adversativas, pequeñas frases que son importantes en el texto. Y aquí claramente estoy aludiendo a el examen del texto con un poquito más de profundidad. Por ejemplo, en el versículo, ¿cierto?, de 1 Tesalonicenses 3:6 dice, pero cuando Timoteo volvió, ¿qué quiero decir con eso? Esos son cambios sintácticos de idea. ¿Por qué? Porque es una expresión sintáctica o adversativa, más bien dicho. Cambia de rumbo en el pensamiento. Aquí hay otro cambio de rumbo. Pero el mismo Dios, ¿cierto? Eso también es una cláusula adversativa. Cambia de temática. No está hablando de lo mismo. Hace giro, ¿cierto? Ahora noten el 4.1. Por lo demás, hermanos. O sea, se nota, obvio, que él introduce otro tema. Ahora pongan atención aquí en lo que sigue. 3.9. Pero acerca del amor fraternal. Es como que viene hablando de una cosa y ahora dice, ahora les voy a hablar del amor fraternal. Ya terminamos con el tema anterior. Ahora les voy a hablar del amor fraternal. Todas estas expresiones son expresiones adversativas que cambian el rumbo de la temática o del pensamiento. Pero noten lo que sigue diciendo acá. Pero no queremos, hermanos, esto es casi algo ilativo, continúa diciéndolo. Pero no queremos, hermanos, que, ¿se acuerdan lo que dice Tesalonicenses ahí? Primera Tesalonicenses capítulo 4, que ignoréis. Exacto. Pablo está diciendo, no sean agnósticos. Agnoeo es la palabra griega. Hemos tenido 2 presidentes agnósticos en Chile, Bachelet y, ¿se acuerdan quién era el otro? Lago, justamente. ¿Y qué dice el agnosticismo? ¿Sabes qué? No se puede saber. ¿Existe Dios? No tenemos tanta evidencia, no se puede saber. ¿Qué dice el ateo? ¿Y qué dice el deísta? Sí, puede que haya un creador, un arquitecto, pero no lo personaliza como la persona de Cristo, como Pablo lo dice en Colosenses. Él es creador de ¿cuántas cosas?
De todo, de todo. Ahora, noten que aquí hay algo interesante. En el capítulo 5, miren, ¿cómo empieza el 5? Con una expresión adversativa. 5:1. Pero acerca de los tiempos, el famoso peridé. Esa expresión peridé en el texto griego siempre marca un cambio de dirección. No está hablando de lo mismo. Acaba de hablar del arrebatamiento y ahora dice, pero les voy a hablar de otro tema. Peridé, empieza la expresión y se traduce, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿y qué está hablando en el 4:13 al 18? Del arrebatamiento pretribulacional, y termina esa sección diciendo, alentados los unos a los otros. Ahora, con respecto al día, ¿me están entendiendo que hace un quiebre de pensamiento? Eso es sintaxis, eso es exégesis, y me dice, no es lo mismo que está diciendo. Si fuera lo mismo, usaría otro tipo de cláusulas en el texto, pero no está diciendo lo mismo. Finalmente, me gusta lo que hace aquí, justamente en esta sección del 5:1 al 5:11, el uso de pronombres también. Noten, síganme usted con su Biblia. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque, noten, vosotros, sigamos leyendo, subrayenlo, sabéis perfectamente que el día del Señor, y la audiencia de Pablo, lo más probable, conocía el Antiguo Testamento. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Me acuerdo de un coro que cantábamos antiguamente, como ladrón en la noche. Cantémoslo, a ver, cantémoslo. No, mentira, no. Miren, dice el 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. No nosotros. Sigue diciendo el autor. ¿Qué va a venir sobre ellos? Destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Miren qué tremendo el 4. ¿Cómo empieza? Más, eso es una preposición cierta adversativa. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, esa frase es una frase técnica para referirse al día de Jehová, a los días de juicio. Aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, y aquí está la exhortación, ¿cierto? Contextual, temporal, histórica. Por tanto, tesalonicenses, no durmamos como los demás, ¿cierto? Sino velemos y seamos sobrios. En ningún momento en la perspectiva pretribulacionista nos llama a vivir la vida. Vivamos la vida light, total, vamos a ser rescatados. Ni pienses en eso, ni se te ocurra pensar en eso. Si llegas a pensar en eso, lo más probable es que quizás no seas creyente, porque un creyente se santifica. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Juan en la primera epístola? Todo el que cree en él debe andar como él anduvo. No quiere decir que camines por el agua, sino en el sentido ético y moral, en obediencia al Señor. Nota el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Note otro movimiento adversativo, versículo 8. Pero, y aquí usa un plural retórico, porque los plurales anteriores no eran retóricos. ¿A qué me refiero? Pablo se incluye. Dice vosotros todo el tiempo, ¿y ahora qué dice? Nosotros. Pablo era premilenarista, pretribulacionista, dispensacional. Ya no. Pero claramente él confía en que Dios va a salvarlo. Noten, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. No sé cuál es la voluntad del Señor. Aquí está, pues, hermano. ¿Qué dice? Nota. Dice, sé sobrio, ¿cierto? Vístete de la coraza y de la fe en amor y en la esperanza. Tenemos trabajo, claramente, nuestro carácter. Sigo leyendo y noten,
No puedo leer el versículo 9 sin leer el 8 de corrido para entender la idea. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Testimonio. Habiéndonos vestido con la coraza de fe. Qué interesante, la fe llega a ser mi coraza. Habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque, miren hermanos, subrayen esto por favor. No nos ha puesto Dios ¿para qué cosa? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestros propios medios. No, muy bien hermana, muy bien. Por medio del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, quien murió, nota el sentido, ¿cierto?, de pertenencia, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, ¿cuál es el llamado? Pónganse tristes. Animaos, hermanos, unos a otros, y no solamente eso, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quienes creemos en el rapto pretribulacional desde el punto de vista bíblico, no estamos esperando en la ventana, Señor, ven rápido, Señor, ven rápido. No, estamos trabajando para el Señor, sabiendo que Él espera de nosotros frutos dignos, por un lado, de arrepentimiento, pero que llevemos a cabo tareas en esta vida. La tarea no es que construyas tu propio imperio, hermano. Si Dios te da bienes, si Dios te da inteligencia, eso no es un fin, es un medio para honrar a Cristo. ¿En quién lo estás usando? Ahora, hermanos, avanzo en este análisis rápido de la epístola a los tesalonicenses. Note lo segundo o la segunda epístola a los tesalonicenses. Seguimos con ciertas cláusulas. En el capítulo, ¿cierto? 2, yo estoy haciendo un barrido aquí, hermanos, en realidad. Noten el versículo 6. Porque justo ante Dios, ¿cierto? También hay una expresión que abre una temática ahí interesante. Porque justo ante Dios, ¿qué cosa? Pagar justamente con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Este es un preludio que está haciendo el apóstol Pablo. Por eso que hay que poner atención, no generalmente en lo que está diciendo aquí, hay que ver qué es lo que va a continuar diciendo. Algunos creen que aquí se ve el arrebatamiento y la segunda venida como una cosa. No, pon atención en lo que sigue diciendo. Noten en el 2.1. Otra vez tenemos algo interesante. Pero rogamos a nosotros, hermanos. Noten que hay un quiebre de pensamiento entre la sección del 6 al 10 que habla del día terrible de Jehová. Noten, versículo 7 o 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El 11 y el 12 es el llamado, ¿cierto?, contextual de, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten cómo empieza el 2.1, con una preposición adversativa, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y noten la palabra que usa, y nuestra reunión con Él. Dios tiene varias reuniones, y aquí aparece otra reunión. ¿Qué reunión es esta, hermanos? Ahí tenemos, ¿cierto? Pero nosotros, en el 2.13, por ejemplo, dice lo siguiente, 2.13. Termina la sección explicativa del hombre de pecado, ¿cierto?
Cuando Pablo dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día de Jehová. Déjenme mencionarle algo que puedo pasar por alto y es muy importante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Noten el ruego. ¿Cuál es esa reunión, hermano? Es una reunión particular, es una reunión diferente. Dice nuestra reunión ¿con quién? Con Cristo, con Él. Por favor, no se confundan. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿cierto? Ni os conturbéis. ¿Qué significa conturbarse? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que el arrebatamiento pretribulacional es bíblico? Dice el texto, no os conturbéis, y aquí mencionan las influencias que pudieran llegar a cambiar tu pensamiento del texto y de la enseñanza paulina. Ni por espíritu recibí una revelación. Ahora nos vamos a la mitad de la tribulación. Hay varios que han estado aquí, allá, todo el tiempo se cambian. Ni por espíritu, ni por palabra. Después dice, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Ustedes sabían que en el contexto del desarrollo de las epístolas del Nuevo Testamento habían también cartas espurias? ¿Se imaginan a los tesalonicenses? Hermanos, nos llegó una nueva epístola del hermano José Miguel, que dice, no, él dice, cuidado con las epístolas que llevan a veces nuestra firma. No, cuidado. Pero ¿en qué sentido es el cuidado, hermano? Noten el texto. Ni os conturbéis, ni por palabra, ni por espíritu, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor... ¿Qué dice su Biblia? Por favor, ¿alguien tiene versión de las Américas? ¿Que me pueda leer ese texto con voz fuerte? ¿Alguien tiene? Por favor, 2:1. Parece que el hermano Santiago tiene esa, ¿cierto? Esperemos algunos segundos. Note que hay una diferencia en esta expresión final. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Sigue? Sí. Sigue hasta... Sigue el 2. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Dice en el sentido del que el día del Señor, ¿escucharon? Ha llegado. ¿Y cómo dice Reina Valera? Está cerca. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia, pero el texto original habla de eso. No estoy diciendo que rechacen la Reina Valera, no. Es buena versión, pero Reina Valera, las Américas es más exacta en eso, porque eso es lo que está diciendo. No se conturben en el sentido de que ustedes están viviendo el día de Jehová. Esa es la idea. No. Dios nunca los puso para que experimentaran el juicio de Dios, o la ira de Dios, o el día de Jehová, ¿cierto? Ahora, avancemos un poquito en esto. Noten, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, literal el texto dice, y la reunión de nosotros. ¿Se ha organizado reuniones familiares o reuniones de amigos? ¿Quiénes van? ¿Van todos? No van todos. Primero va el pastor, ¿cierto? Se ríen. ¿Por qué se ríen? Tienen que invitar al pastor. Va el pastor, ¿cierto? Su familia. No. Pero cuando ustedes hacen una reunión es de nosotros. Usted no invita a medio mundo. Pablo dice, tenemos una reunión diferente. Es nuestra. Y además es con nuestro Señor. Y dice el texto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestra es nuestro. Es algo íntimo, es algo exclusivo. Nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no se confundan en el sentido de que están experimentando el día de Jehová. Por eso que muchos de ellos estaban, chuta, ¿qué está pasando? Nuestros familiares están muriendo. ¿Qué podemos hacer? Hermanos,
La versión NBI, que no me gusta mucho, pero aquí sí interpreta bien, dice: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. ¿Pensaba Pablo en que la iglesia debía pasar por la tribulación? Yo creo que no, y es súper claro el texto. Ahora, hermanos, de acuerdo al análisis del Antiguo Testamento, tenemos varias reuniones. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién cita esas reuniones? Dios es el que cita y manda un sobre a cada una de las naciones. Los voy a reunir. Los voy a reunir. Pero hay otra reunión que es muy diferente a esta reunión. Es una reunión de esperanza. ¿Cuándo ocurre esta reunión? Noten aquí, ¿cierto? Vemos qué es lo que vemos. ¿Dónde se ubica? Nuestra reunión con Él es diferente a esta reunión. ¿Qué quiere decir eso? Cristo llama a los suyos, a su iglesia, y los llama a reunirse con Él. Es una reunión personal con su pueblo, con sus elegidos, con su iglesia. Él derramó su sangre, hermanos, por su iglesia. ¿Qué cayó sobre Cristo? Díganme ustedes. La ira de Dios. ¿Por qué Dios va a pagar doblemente ahora? ¿O por qué la iglesia tendría que pagar por lo que Cristo ya pagó por nosotros? Y se dan cuenta el desarrollo del día de Jehová, no tengo tiempo ahora para eso, en Apocalipsis 6 al 19, vean, léanlo. Es bonito esos días, son días de paseo, ¿cierto? Es terrible lo que pasa ahí, hermano. Es el desarrollo del día de Jehová. Ahora, avanza un poquito en esto. La iglesia después vuelve, ¿cierto? ¿Con quién? Con Cristo para reinar. Ahora, hermanos, hay muchas cosas que tuve que dejar afuera y lo más probable el pastor Santiago también, porque evidentemente son temas amplios. Pero quiero terminar analizando estos dos versículos. Abran su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, por favor. 2 de Tesalonicenses, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 13, ¿cierto? Voy a ponerlos ahí para que quede en... 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, pero también el 15. Déjenme leer ahí, voy a dejar eso aquí nomás simplemente. Después de que Pablo explica toda la temática anterior que tiene que ver con aspectos escatológicos, ¿se acuerdan el significado de escatológico? El pastor Santiago lo explicó. ¿Qué significaba? Las doctrinas de la resurrección, ¿cierto? No, las doctrinas de las últimas cosas, ¿cierto? Dice, pero nosotros, ¿quiénes serán ese nosotros? Pablo en el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿cierto? En Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, y por extensión a todos los creyentes de todas las eras. Usted y yo, si somos creyentes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, que el Señor, ¿cierto? Por el Señor de que Dios os haya, preciosa palabra, escogido. ¿Cuándo? Cuando usted tomó la decisión, ¿cierto? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tremendo versículo, hermano. Aquí se podrían hacer unos 5 sermones al tiro. Tremenda declaración de peso doctrinal. Noten, que os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 14. A lo cual os llamó mediante, ¿qué cosa? ¿Qué debemos predicar? ¿Cómo pueden tus familiares llegar a conocer a Cristo? Pastor Santiago dijo algo muy bueno. Mi vida también tiene que reflejar a Cristo. Hay que llegar a las 5. No llegues a las 6. No seas respondón. Sea atento, proactivo. Una palabra moderna, ¿cierto? No esperar que te manden a hacer algo. Ay, no se me ocurrió.
Sé el mejor en tu trabajo. Da testimonio. Oh, este cabro es diferente. Asiste a la iglesia del camino de Jesús, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cierto? Camino de vida, perdón, ya. Miren. 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Note la perspectiva que tienen los creyentes. Dice, para alcanzar, ¿cierto? Lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el versículo 15, y aquí quiero complementar lo que dijo Santiago hace un momento atrás. Hermanos, el propósito de esta conferencia para nada ha sido entrar en discusiones infructuosas con hermanos creyentes que aman al Señor. Yo siempre recomiendo a mi iglesia, incluso con mucho cuidado, ¿quieres saber un poquito de la doctrina de la predestinación? El mejor libro que he leído es de R.S. Sproul, Escogidos por Dios. Súper sencillo, muy bueno. ¿Quieres entender qué es la predicación? Léete el libro de Martin Lloyd Jones. Excelente libro. ¿Quieres conocer la soberanía de Dios? ¿Se acuerdan qué libro es bueno? A.W. Pink, ¿cierto? Pero hay otro aspecto en el que quizás podemos a lo mejor ser un poco, a lo mejor, no sé, en el día de hoy, hermanos, uno puede ser ingenuo. En Latinoamérica está sucediendo algo que es precioso, que es... al menos en Chile, no sé cómo será en Colombia, ¿cierto? O en Perú o en otros países. Ha habido un boom de las doctrinas de la gracia, ¿sí o no? Hermanos, conozco a muchos hermanos que vienen de raíces pentecostales que abandonaron sus iglesias y se fueron directo a iglesias reformadas. Pero también he visto otro mal. He visto personas dividiendo iglesias producto de esta cuestión. El pastor Pelufo hace años dijo, la mayoría de las divisiones empiezan en los seminarios. ¿Sabían ustedes eso? El seminario de Dallas, nosotros tuvimos un profesor, el hermano Cliff Truman, precioso hermano. Él estudió en el Dallas y en el instituto en donde yo hice mis primeros años de estudio. El concepto de pretribulacionismo o dispensacionalismo era tan claro. Pero la influencia reformada está haciendo en algunas iglesias estragos. Porque falta convicción de estas verdades. Hermanos, no sé cómo será en otros países, pero en Chile tenemos nosotros muchos hermanos humildes que predican domingo tras domingo, que no tienen la posibilidad que tiene, por ejemplo, Santiago de estudiar en un espectacular seminario. Y a veces vienen los chicos después de escuchar sermones en YouTube y vienen a cuestionar a sus pastores. Mi pastor no tiene idea. No ha estudiado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con respecto a esto. La unidad, ¿en qué consiste? ¿En el sentimiento o en la doctrina? En la doctrina. Qué bueno es que tú puedes venir de una iglesia sólida, que tienes buenos líderes, pero no es la realidad de todas las iglesias. Hay iglesias que se han venido a pique producto de una confusión de estas cuestiones. Sin duda que tú no tienes que andar peleando, debatiendo en redes sociales, ¿cierto? Tratando de hereje a medio mundo. No, eso es una cuestión de inmadurez. Pero incluso en mi contexto hemos visto la influencia tristemente lamentable de que esto ha provocado división y confusión en la iglesia. Pero no, dice este pastor de esto. Pastor, ¿me puede dar una explicación? Y a veces el pastor no tiene idea. Chico, hermano, no sé qué decirte. Y después de a poco van abandonando sus iglesias y tú ni te das cuenta con los años después. No, mi papá se cambió o ahora este chico abraza, no sé, por el paudo bautismo, por ejemplo. Por eso que es bueno tener un equilibrio en esto. No somos llamados, ¿cierto, hermanos, a criticar a hermanos que realmente son piadosos. Ellos tienen sus convicciones, perfecto. No sé si estoy equivocado en lo que voy a decir, pero el hermano Paul Washer ha sido de gran bendición. Pero él no cree lo que creemos nosotros. Pero si no me equivoco, él ha hecho clases en el máster, ¿cierto, Santiago? O no sé si estoy hablando de más. Ha sido invitado y todo eso, ¿cierto? Pero ¿saben que hay algo que ocurre ahí que no se puede dar a veces en nuestro medio? Esos hermanos son maduros en el Señor.
y no van a confundir a sus alumnos. Saben dónde están ubicados. Yo lo puedo observar por su testimonio. Pero ha sucedido en nuestros contextos que chicos jóvenes se encandilaron con todo esto y abrazaron todo el paquete y quieren revolucionar su iglesia. ¿Y qué han hecho? División. Es difícil mantener un equilibrio, hermano. Pero sí es necesario, primero, no son nuestros enemigos los hermanos reformados. Para nada, para nada. Pero tenemos que tener cuidado en qué consiste la unidad de la iglesia. No estamos hablando de uniformismo, ¿cierto? Próximo domingo vienen todos de rojo. No, no se trata de eso. Cada uno de nosotros, incluso dentro de mi contexto, tengo ancianos, 4 ancianos que a veces no pensamos lo mismo. Y ahí nos agarramos a combo, hermano. No, mentira. No pensamos lo mismo, pero yo tengo que respetar a mi hermano. Tiene otra visión. Pero por supuesto, dentro de un marco aceptable. ¿Por qué les digo eso? Termino con esto. 15. ¿Por qué les acabo de decir esto? Es porque lo veo aquí, justamente en el cierre y la cláusula de este pasaje que tiene que ver con la escatología. Así que, ¿se acuerdan cuando la mamá decía? Así que nada más de tele, hasta que me hagan las tareas, ¿cierto? Entonces, esta expresión tiene que ver más o menos con eso. Así que, es una connotación, hermanos, de solemnidad. Así que, hermanos, estad, ¿cómo? No, en realidad no es tan importante esta cuestión del anticristo, la doctrina del arrebato. No, estad firmes. ¿Y qué más? Lea, por favor. ¿Qué significa retener? Cuando usted recibe su sueldo ahí, ¿cierto? En fin de mes, ¿qué es lo que hace? No lo puede retener, tiene que pagar las deudas, ¿cierto? Retenga la enseñanza. Aquí hemos sido instruidos preciosamente, hermano. No solamente, obviamente, por mí, que yo todavía sigo aprendiendo un montón. Me alegra haber escuchado al pastor Santiago. Qué lindo es escucharlo. Y así a otros pastores que usted puede escuchar de esta línea para afirmar su fe. Pero dice, así que hermanos, está firme y retener esta doctrina secundaria. Por favor, coloquen ahí con lápiz. Colóquenle ahí. Dice que es doctrina secundaria. Dice que es doctrina. Retened, hermanos, por favor, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. Yo fui a donde ustedes y les estuve enseñando en vivo, o dice, o por... Qué increíble que tenemos la epístola del apóstol Pablo. Casi más de 2000 años y la estamos leyendo, hermanos, acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Estar firme y retener, no el dispensacionalismo, no lo que dice mi hermano John MacArthur, que ha sido una bendición para la iglesia sin duda, ni lo que diga el pastor Joel, que vino del sur, que nadie lo conocía, porque el pastor Santiago es lo más conocido, por supuesto. No, lo que dice el Señor en su palabra, hermano. Lo que dice el Señor, retenga lo que dice el Señor. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Como justamente dice el autor de Hebreo, ella es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra en esos lugares en donde nadie más puede llegar. Señor, ayúdanos a entender un equilibrio en esto. Estas son doctrinas. No son simplemente consejos por aquí y por allá. Por alguna razón están en tu palabra. Padre, por otro lado, ayúdanos a ser maduros. Y no ponernos a discutir, no ponernos a criticar como herejes a hermanos que realmente son genuinos, pero que están de algún modo equivocados, genuinamente hablando, como muchos de nosotros estuvimos equivocados en otras cosas. Padre, creemos en tu palabra, porque tú eres claro en ella. Por eso te ruego que todos estos temas que han sido expuestos realmente sean de bendición. Pero más que afirmar una posición que es excelente, nos lleven a ser más santos, nos lleven a ser mucho más amables y amorosos con los demás, nos lleven, Señor, como decía el pastor Santiago, a hablar de Cristo con valentía a otros, pero también de vivir la vida cristiana. Por favor, Señor, muchas gracias por tu palabra. Cubre aquellas áreas en que nosotros, como predicadores, quizás no, por nuestra falta, por nuestra insuficiencia, no podemos llegar. Confiamos en tu poder, Señor. Muchas gracias. Amén.